Vamos a dar vuelta a la página. Siempre volvemos a esta página, que es el tema de NU y Ley Ómnibus. Porque, claro, 300 y pico de artículos por un lado, 600 y pico de artículos por el otro lado, merecen varios programas para poder hacer un análisis completo. Y hoy es el momento de hacer el análisis sobre lo que está vinculado sobre todo con medios de comunicación. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Santiago Marino. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es alguien que analiza constantemente lo que pasa en este terreno. Muy buenos días, Santiago. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Hola, bien, buen día, ¿cómo les va? Muy ¿Qué bien, tal? gracias por atendernos. Santiago, bueno, hay varios puntos que tocan el mundo de las comunicaciones, sobre todo en el DNU, me parece. Y en ese sentido, una de las cuestiones también que se analizó en la previa, que incluso fue antes, es el tema de la pauta. Y hace muy poquito leí una nota que hiciste con Santiago Espada, en el que analizaban el peso, con Agustín Espada, en el que analizaban el peso de lo que es la pauta en los medios de comunicación y decían que tenía un peso de entre el 4 y el 6%. Pero esto es para todos los medios, afecta más a los chicos. ¿Cómo lo ven? Bueno, sí, a ver, la pauta oficial es el dinero que gasta el Estado Nacional con fondos públicos para hacer anuncios publicitarios. En general tiene que ver con contenido que difunden la actividad pública, información sensible para la sociedad. Si nosotros tomamos la torta publicitaria total, es decir, contando el mercado, todos los anunciantes, la pauta de nación, es decir, solamente el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, depende del año y el gobierno explica entre el 4 y el 6% como anunciante total. Pero eso es solo el Poder Ejecutivo, o sea, no incluimos ahí YPF, que es una empresa del Estado Nacional, en realidad es privada pero con capital del Estado también, Aerolíneas Argentinas, que son dos grandes anunciantes, el Banco Nación, por ejemplo. Es decir, cuando hablamos del 4 o el 6% del total de la torta, si imaginamos que la torta publicitaria total fuera de 1.000 millones de pesos, el 6% de eso corresponde al Estado Nacional, y eso es lo que mediante un decreto el gobierno decidió poner en suspenso durante este año. O sea, hay un decreto que se publicó hace algunos días que dice que el Estado Nacional durante un año no va a gastar dinero en pauta oficial, pero excluye, efectivamente está planteado ahí, al Banco Nación, al ANSES, que es otro gran anunciante, a YPF, etcétera. Santiago, ¿cómo estás viendo, por lo menos los primeros análisis que haces en virtud de este primer mes, ¿no?, de Javier Milei como presidente? Mirá, en materia de políticas de comunicación se parece bastante al resto de las acciones, ¿no? Es un gobierno que ha centralizado la toma de decisiones, implementa decisiones que modifican mucho el sistema o que proponen modificarlo mucho mediante decretos. Porque digo, tanto el decreto como la ley ómnibus, que veremos si se aprueba, tienen cambios muy significativos en cuestiones de comunicación y cultura, digamos, ¿no? Eso en primer lugar, o sea, la centralización. Después, en términos de comunicación política, es decir, de cómo comunica el gobierno, lo que hace, yo no soy un especialista en esos temas, soy más de análisis de regulación y todo, pero hablando con gente que trabaja esos temas, como Mario Riorda, por ejemplo, lo que planteaban es que no hay una diferencia muy grande entre cómo fue la campaña electoral y la comunicación del gobierno, ¿no? De cuando sos gobierno. Siempre hay un adversario, hay un otro, hay una configuración, y con muchas idas y bajas, ¿no? Y en combinación, digamos, con altas y bajas, y en combinación con algo de discrecionalidad, pero también de cierta improvisación, ¿no? Lo que pasó con este joven Iñaki Gutiérrez, al que le quitaron el manejo de la cuenta de Twitter de Casa Rosada, porque tuiteó una foto con su novia el 31, lo que muestra ahí cierta falta de profesionalismo. Eso lo que muestra es que una cosa es hacer comunicación para campaña electoral y para ganar una elección, y otra para gobernar, digamos, ¿no? Porque hay el gobierno que le dio mucha centralidad a este joven, a los 2 minutos le dijo, mirá, no, esto no puede seguir así, y le quitó el control de la cuenta. Entonces ahí tenemos como un segundo rasgo que sería como cierta improvisación. Y después, en términos del diseño de las políticas de comunicación, el tercer rasgo sería hay una concepción muy ideológica de entender que la comunicación y la cultura son un negocio, son un mercado más,
y en esa línea se llevan adelante medidas que ponen en suspenso políticas de Estado de muy largo plazo, como la política de financiamiento del cine, por ejemplo, Sí. y otras que ni siquiera implican un gasto al Estado, ¿no? Porque la propuesta en la ley ómnibus de cerrar el Fondo Nacional de las Artes no tiene mucho sentido en términos económicos. El Fondo Nacional de las Artes es autosustentable, se financia con donaciones que hacen personas de mucho dinero y con lo que se recauda de las propias actividades, pero ahí hay una concepción, ¿no? Es algo así como, mira, para hacerlo como en términos de chiste, yo que soy de River y nos cargan mucho por eso, ¿no se acuerdan del Tano Pazman, que en un momento ahí, esa vez que estaba mirando el partido, dice, ¿qué es esto? ¿Lo puedo romper? Y bueno, en la imagen que se me hace con el Fondo Nacional de las Artes es esa, ¿qué es esto? ¿Lo puedo romper? Porque en realidad sirve un montón, ha servido históricamente para muchos artistas, Borges, Piazzolla, Marta Argerich, todos han sido beneficiarios de ese fondo, no implica erogaciones del Estado, pero como no es una actividad lucrativa, el gobierno entiende que no habría que llevarlo adelante con acción estatal. Entonces, como una caracterización muy general de eso, yo creo que el impacto va a ser muy significativo, sobre todo en el sector del cine. Sí. El sector del cine tiende a desaparecer la producción nacional con las condiciones que plantea la ley ómnibus, veremos si se aprueba, así como el sector de la pesca consiguió algunos cambios, claro, o al menos le prometió el gobierno que cambiaría aspecto porque era muy negativa. Veremos si también pasa lo mismo para el sector del cine. Pero eso como una caracterización general, ¿no? Santiago, ¿qué pasa con el tema de esta intención de privatizar medios públicos, de privatizar Educar? ¿Cuál es el rol, digamos, que tienen estas iniciativas en la sociedad? Y también, ¿qué es lo que pasa con ARSAT? ¿Hay riesgo ahí de privatización? A ver, va por partes. Los medios públicos son medios de comunicación gestionados por el Estado, que deben ser públicos, no gubernamentales. Bien. Y deben de defender los intereses del Estado y no del gobierno. En Argentina, históricamente, con todos los gobiernos, desde el inicio, por ejemplo, de la TEN en el 51 con el peronismo, los medios han sido gubernamentales. Claro. Y eso habilita cierta concepción que implica pensar que ahora que hay un gobierno que entiende que el Estado no debe intervenir, tenga cierta legitimidad la propuesta de privatizarlo. Yo creo que el efecto de eso es bastante negativo, sobre todo en localidades de provincia. Ustedes están en la provincia de Santa Fe, saben bien que en un momento el Estado santafesino decidió tener un canal público porque los gobernadores, me acuerdo que Vine decía esto, tengo que ir a un canal de televisión en Buenos Aires para que las ciudades del interior de Santa Fe me vean en una entrevista donde les comunico algo relevante, digamos. Solo los medios estatales tienen cobertura en todo el territorio. Sí, lo mismo que Radio Nacional. Que hablar Radio Nacional, claro, digamos, ¿no? Sí. Que hablar Radio Nacional. Y la propia TELAM, que ha sido manejada muy gubernamentalmente, sobre todo en los últimos años del kirchnerismo, tanto el gobierno de Alberto Fernández como los últimos años de Cristina Fernández, se llevaron adelante gestiones más pro gobierno, que vuelve a desarticular esa idea de sostener la necesidad de los medios públicos. La agencia TELAM es un elemento central para que existan medios de comunicación en la Argentina, porque la sección deportes y policiales de la Nación no existiría sin TELAM, porque no tiene periodistas que son destinados a cubrir esos tipos de eventos y en general los cubren con el servicio que da TELAM. Pero insisto en la idea, la intento de privatización radica también en parte en lo mal que fue lleva adelante en ese aspecto, no en la gubernamentalización. La cuestión ARSAT va por otro lado. ARSAT es una empresa muy potente de la Argentina. Yo creo que además es la única que es muy atractiva de comunicación para vender, porque supongamos que se apruebe la ley y se llame a privatizar Canal 7, Radio Nacional y TELAM. Yo no veo un escenario de muchos actores intentando quedarse con esos canales, con esos medios. ARSAT es una empresa muy significativa en términos económicos, ha permitido que en muchas localidades de provincias llegue internet por banda ancha, con inversores locales. Yo soy de un pueblo pequeño de la provincia de Buenos Aires, donde hay una empresa local que brinda servicio de internet que pudo mejorar la calidad del servicio una vez que pudo conectarse con los servidores de ARSAT a partir de la REFEFO, ¿no? De la red de fibra óptica que se había desarrollado con una inversión pública. Ahí sí va a haber atractivo. Ahí está la otra discusión con INVAP, ¿no? Que INVAP es una empresa súper importante, es casi modélica, es modélica, digamos. Es del estado de una provincia, es decir, la decisión de la ley ómnibus no la afectaría.
pero el tema que Arsal es su principal cliente, entonces ahí habría un problema. Argentina se saldría de la carrera espacial, o satelital, y eso es un problema porque es una tecnología muy significativa en estos tiempos para el desarrollo tecnológico, ¿no? Pensemos en todo el sector productivo del agropecuario, ustedes son una provincia también con una producción agropecuaria muy significativa, yo soy de la provincia de Buenos Aires, lo mismo. Hay mucha expansión en tecnología para dar allí, hay mucho interés del capital para expandirse allí. Sí, a ver, me quedé pensando, ¿no? sobre esta situación que obviamente, a ver, por un lado tenés la joya de la abuela, ¿no? Que es ARSAT, que es INVAP, y después tenés los medios públicos que una cosa es privatizar y otra cosa es directamente cerrarlo, ¿no? Porque bueno, ya lo vimos, por ejemplo, en los últimos días con la decisión de cerrar Diputados TV, ¿no? Un canal, digamos, muy interesante, digo, para el nicho de lo que es la actividad parlamentaria. ¿Qué es lo que queda, ¿no? de acá en adelante, teniendo en cuenta esta necesidad de este giro de 180 grados? ¿Cuáles son por lo menos las herramientas para la oposición de pararse y enfrentar a estas medidas que tienen que ver con directamente hacer como arrasar absolutamente con todo lo que se ha logrado durante todo este último tiempo? Bueno, digamos, yo creo que ahora es el turno de la política, ¿no? Hay que ver cuánto de lo que el gobierno propone está dispuesto a negociar en términos políticos. Yo creo que no solo es una exigencia de los partidos políticos de oposición, también los sectores afectados van a pretender establecer algunos cambios en relación a la normativa vigente. Creo que eso, diría yo, sin ser un especialista, insisto, yo estudio las políticas de medios y la dinámica de los mercados, pero lo que entiendo es que ahora es el turno de las negociaciones políticas, de ver los partidos políticos de oposición qué cambios le pueden plantear. Recordemos que este es un gobierno que tiene una representación en el Congreso bastante reducida, o sea, tiene que llevar adelante muchas negociaciones, tanto con la oposición aparentemente más férrea, que sería el peronismo, como con los otros partidos. Entonces habrá que ver, habrá que estar atento, habrá que explicar bien. Por ejemplo, a mí me parece que una discusión para dar interesante en una posición contraria a la propuesta de modificar el fondo de fomento al cine es económica, digamos, porque como el gobierno viene con los argumentos economicistas, hay que mostrar la actividad económica que implican 500.000 puestos de trabajo de modo directo y lo que eso implica de modo indirecto. Incluso redoblar la apuesta, ¿no? ¿Por qué no incluir a las plataformas audiovisuales en la regulación, a los OTTs, a Netflix, para que el Estado reduzca lo que pone de su parte en el fondo de fomento y engrosarlo aún más, exigirle cuota de pantalla? Los otros países de América Latina, Colombia, Ecuador, Brasil, no solo le cobran impuestos, sino que les exigen cuota de pantalla a las plataformas, esto es, una cantidad X de producción local en la oferta. Y Argentina propone ahora eliminar la cuota de pantalla de las salas de cine, que es algo que está establecido por el gobierno de Menem en 1994. Claro. Santiago, te hago la última de mi parte. Por lo que estaba viendo en el DNU, una de las cosas que ya estarían en vigencia es esta cuestión de eliminar el límite de la cantidad de licencias de radio y TV a nivel nacional. Otra de las cosas era que habilitaba a las prestadoras de servicios satelital a que puedan dar también todos los servicios de comunicación. ¿Cómo crees que puede cambiar eso el escenario de medios de comunicación, si crees que pueden llegar a cambiar? Bueno, sí, la eliminación de la cantidad de licencias a nivel nacional es una flexibilización en la regulación de algo que efectivamente ya pasa, digamos, ¿no? El sistema de medios argentino está fuertemente concentrado, tiene alto nivel de capital extranjero. Es una tradición regulatoria del sistema previo a la convergencia, cuando solo había radios que se escuchaban en un aparato radio, canales de tele que se miraban en un aparato de televisión. Esas señales usaban el aire, el éter, el espectro, entonces como es un lugar finito había que poner un límite férreo para decir, bueno, si no, todos los medios quedan en manos de una persona. A mí me interesa que se mantiene de hecho en el decreto el límite a la cantidad de licencia por zona geográfica, es decir, en la misma ciudad o zona de cobertura se mantiene el límite. El problema es que eso puede afectar al funcionamiento de los medios pequeños
sobre todo pensando en que ahora, por ejemplo, las empresas proveedoras de servicio de cable ya no están obligadas a incluir señales no propias en la grilla, no están obligadas a incluir la señal de televisión abierta en la grilla, y en ocasiones, pensando en que la TV cable, que es de pago, no es un sistema democrático para nada, digamos, vos podés pagar, si pagás ves, si no pagás no ves, pero sin embargo, en Argentina es el sistema más expandido de distribución y de acceso a contenido audiovisual. Había un ordenamiento que establecía cierto parámetro de funcionamiento. Si queda librado solo a las fuerzas del mercado, es posible que haya una lesión sobre los derechos a la información de las personas. El escenario realmente no es muy positivo para esa lógica. Me preocupa eso tanto como los fondos de fomento, ¿no? Los FOMECAS, claro, creados por la ley audiovisual, que eso hay mucha incertidumbre respecto a su continuidad. A mí me preocupa más eso que la decisión de suspender la pauta oficial, digamos. Parece que, porque además a mí, si ustedes que mencionan los trabajos que nosotros hacemos con Agustín Espada de publicidad oficial, a mí me parece que en Argentina está mal pensada la pauta oficial. La pauta oficial no tiene que ser un mecanismo de fomento a los medios. El sujeto del derecho de la pauta es la ciudadanía, es el Estado, el gobierno, diciéndole a la ciudadanía pasa esto, esto y esto. La pauta oficial, usada como está usada en Argentina, termina siendo un lubricante de la relación gobierno-empresas de medios. Como las empresas de medios en Argentina hace muchos años que no son negocios, si uno se pregunta quiénes son los dueños de los medios. De América es Vila Manzano, que tiene intereses en hidrocarburos, en prestación de servicios públicos, en la medicina, con Velocopit, ¿no? De Swiss Medical. El Grupo Clarín, el negocio principal hoy es proveer servicios de Internet. Ese es un gran negocio, no es que haga dinero. Canal 13 es deficitario, digamos. Telefe es una empresa extranjera cuyo negocio, corazón del negocio no está en Argentina, ¿no? Que es Paramount hoy. Entonces, en ese sentido, pensar la pauta como un mecanismo que aceita alguna línea editorial y algunos periodistas fines, lo hacen todos los gobiernos y es un problema. Habría que repensar mecanismos de fomento a la producción de contenido que sean robustos, que sea federal, que sea democrático, y no reducir toda la decisión de cada gobierno, porque el problema es con eso, es que cuando viene el gobierno que a vos te gusta, haces la vista gorda, y cuando viene el gobierno que no te gusta, decís, che, esto es un escándalo democrático. Entonces ahí hay uno de los problemas estructurales. Yo no creo que con esto se resuelva, para nada, pero me parece que por ahí pasan los mayores problemas hoy por hoy. Santiago, te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Pasaba Santiago Marino entonces analizando un poco las consecuencias o la situación de los medios a partir del DNU y de la ley Omnibus.